Y eso lo digo por experiencia porque llevo más o menos como 7 años metido en el asunto de la paz. Hay mucha gente que sabe de paz y de derechos humanos en el país. O sea, usted le pregunta a una persona y en su hoja de vida siempre, sobre todo los que trabajamos en los espacios humanitarios, o sea, muchos sabemos de paz y de paz y de derechos humanos. O sea, el que no sepa de paz y de derechos humanos en este país trabajando temas sociales, pues está como, pues está en otro lado. Pero muchas veces el problema no es tanto saber de paz y de derechos humanos, sino uno cómo se abriga o se pone las gafas o el vestido de la paz y de los derechos humanos. Entonces, varios teóricos, varios académicos, más o menos desde los años 60 y 70, han pensado mucho el asunto de los enfoques y las metodologías alrededor de la paz, de la construcción de la paz y de los derechos humanos desde una perspectiva diferente. Vamos a mirarlo así y vamos a abordar la presentación desde esos 3 puntos de vista, desde esos 5 elementos que presentamos ahí. Uno, mirar un poco qué significa la propuesta de los programas de desarrollo y paz, porque pues esto ha sido un esfuerzo de Cordupaz, de todas estas entidades, pero mirar qué significa esa apuesta de los PDFs. Lo segundo es mirar desde la ley de víctimas, desde lo que a ustedes les corresponde como funcionarios públicos, como organizaciones de víctimas, mirar qué dice la ley sobre la construcción de la paz y la reconciliación. Anoche estaba repasando un poco la ley y pues uno se encuentra sorpresas. Ahorita vamos a mirar cuáles son esas sorpresas. Un tema relacionado con la metodología de la construcción de la paz, pero son simplemente 3 visiones muy rápidas. Y cuarto, ¿por qué necesitamos la reconciliación en Colombia? O sea, es más que el objetivo, el alcance, la propuesta de la ley, de todo este trabajo que estamos organizando, es por qué la necesitamos. ¿Por qué y para qué necesitamos la reconciliación? ¿Será que simplemente es el silencio de los fusiles? ¿Es crear condiciones de equidad social? ¿Es que todos hablemos un mismo lenguaje? ¿Qué significa la reconciliación? Esa es una pregunta que la vamos a abordar desde el punto de vista personal, y si alcanzamos a abordar un poco el tema del perdón, que es una de las maneras con las que uno trata en lo posible siempre de pensarse mucho la reconciliación, claro, proyectándolo como un elemento que necesitamos, pero también pensando, haciendo una reflexión interna sobre realmente yo estoy reconciliado consigo mismo, yo tengo reconciliación con mi familia, con la sociedad. Es decir, eso es un asunto de muchísimas reflexiones internas, y que incluso desde lo que yo mismo hago, desde mi papel en Cordupaz, mi vida familiar, me costó muchísimos aprendizajes. Entonces quiero que también lo pensemos ahí un poco desde esos 3 temas que mencionamos: la recuperación de lo público, el enfoque basado en derechos humanos y la articulación interinstitucional. ¿Alcanzan a leer bien? ¿La levanto? ¿Alcanzan a leer
la caricatura de Hablado. Sí, lamento decirles que esto no va a ser un cuento de hadas. Bueno, no. Vamos a ver. ¿Se alcanzan a leer? Bueno. Había una vez un presidente que quería terminar una guerra interna que llevaba décadas ensangrentando a su lindo país. Así que le dijo a su enemigo más acérrimo: pongamos fin al conflicto. Y el adversario en un tono muy amable respondió: es verdad, estoy muy arrepentido de todo el mal que he causado. ¿Dónde hay que firmar? Poco después, los antiguos rivales se sentaron frente a frente, pactaron la paz y los habitantes de ese país dejaron a un lado el rencor y vivieron prósperos y felices para siempre. Ahora sí que dice Edna. Lamento decirles que esto no va a ser un cuento de hadas. Exacto. Y aquí quiero que miremos una cosa que es fundamental para entender un poco lo que significa la construcción de la paz desde lo que todos hacemos. Esta pregunta. Y el adversario en un tono muy amable respondió: es verdad, estoy muy arrepentido de todo el mal que he causado. ¿Dónde hay que firmar? Es para mencionarles de que la construcción de la paz no es una firma, no es un acuerdo, no es un papel, es todo un proceso que recoge todos los sentires, todas las dinámicas, todos los aspectos que tiene la sociedad colombiana en particular, a nivel económico, social, cultural, político, geográfico, territorial, ambiental. Entonces, muchas veces cuando hemos discutido aquí con el juez, con todos ustedes, sobre el tema de la ley, sobre el tema del papel, sobre la reglamentación, la normatividad, y decimos: es que eso no sirve, es que eso no ha cambiado, es que no cumplen, es que no hacemos, es que patatín, patatán. Muchas veces no sé si, ahí sí me perdonarán, no sé si es porque no tenemos una visión muy cortoplacista de los procesos y porque no creemos en esas normatividades. Esto de la paz viene siendo aquí en Colombia desde hace mucho tiempo, desde hace 60 años se firman armisticios, indultos. Se ha hablado del tema de la paz en Colombia, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar realmente si es algo que necesita la sociedad, pero como un proceso, no como una firma, como la firma de un papel, o que dos actores acérrimos, oponentes diversos, pongan el fin a partir de la firma de un acuerdo. Entonces, la palomita nos dice: lamento decirles que esto no va a ser un cuento de hadas, y eso efectivamente no va a ser, pero no va a ser hasta que nosotros no nos pongamos de acuerdo y de presentes de que la paz la necesitamos construir entre todos. Esto es una construcción colectiva. Pues yo solamente quiero mencionar que los programas de desarrollo y paz, en este caso Corpaz, tiene esta área de trabajo, 29 municipios entre Urabá y Córdoba. Quiero mencionar una cosa, y es que los programas de desarrollo y paz en el país son apuestas que trabajan en territorios que han sido zonas neurálgicas del conflicto. ¿Aquí qué queda? Territorialmente, el nudo del Paramillo. Y este fue uno de los laboratorios de guerra más fuertes del país. O sea, se dice que la estrategia paramilitar que comenzó en el Magdalena Medio y que se fue irrigando, tuvo uno de sus puntos de nacimiento y poco acá en el nudo del Paramillo, porque recuerden que, como lo dijo Víctor en la segunda charla, aquí estaban las FARC, el EPL, bueno, diferentes actores y guerrillas, y este territorio fue el que permitió la expansión del paramilitarismo por todo el país. El nuevo focal acá en el Magdalena Medio, luego al sur y todo esto. Entonces, los programas de desarrollo y paz, en este caso Corpaz, trabajan en zonas donde el conflicto ha sido fuerte y arrasador con las comunidades. Aquí están los programas de desarrollo y paz, miren, acá está
Cortupá, los programas de los Montes de María, Canal del Dique, Bajo Magdalena, Cesar, Prosierra, el Magdalena Medio, que es uno de los más importantes, Oriente Antioqueño, Pro de Paz no sino Cor de Paz. O sea, todos estos programas, si ustedes se dan cuenta, son iniciativas que surgen en territorios que tienen un alto nivel de impacto del conflicto sobre las comunidades más vulnerables. ¿Qué son los programas de desarrollo y paz y cómo surgen? Los programas de desarrollo y paz surgen a partir de dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles serían esas dos preguntas? La primera es, en todos los territorios, los territorios colombianos, ¿por qué se caracterizan? ¿Por qué se caracterizan nuestros territorios? ¿En relación a qué? Sí, Dígame unas características, por ejemplo, de... Minero, son fértiles, O sea, tenemos características, o sea, tenemos diversas características económicas, sociales, culturales. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de muchas poblaciones y municipios en Colombia a nivel económico? Que tenemos mucha diversidad, pero mucha ¿qué? pobreza, desigualdad. Mucha pobreza y desigualdad. Para engañar un simple, que los 10 primeros más pobres de Colombia. Pero, ¿cuál es la característica del territorio de Muñitos, de Barranca Bermeja, de Río Negro, de Quito? ¿Cuál es su característica fundamental? Aparte de que son muy pobres, claro. Pero, ¿cuál es la característica central a nivel económico que tienen que? ¿Cómo? Tienen recursos y esos recursos podrían generar ¿qué? Mucha riqueza, exacto. Entonces, la pregunta fundamental de los programas, que es lo que nosotros tratamos de responder con nuestro trabajo, es ¿por qué en unos territorios tan ricos, que se caracterizan por tener tanta riqueza, tanta pobreza, tanta diversidad de recursos, tantas formas para generar condiciones de desarrollo, de igualdad, de inclusión social, existe esto? Esa fue la pregunta que se hicieron hace casi 20 años en el Magdalena Medio. Listo, vamos con la segunda pregunta. Esos territorios a nivel cultural, ¿por qué se caracterizan? ¿Tu gente es qué? A ver, ¿cómo somos acá las personas que vivimos en la costa? Alegres. Alegres, ¿qué más? Amigables, hay vida. Bajo nivel educativo. Vamos con las cosas más positivas. O sea, unidos. la unión, la solidaridad, exacto. Esas son características sociales y culturales. O sea, ¿qué prevalece muchísimo? La alegría, la vida. El folclorismo. Bueno, y entonces, ¿qué prevaleció en esos territorios, además de la alegría y de la vida, por causa de la violencia? La muerte, la exclusión, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo. Entonces, esas son las dos preguntas vitales de los programas de desarrollo y paz. En municipios en donde puede prevalecer, donde sus habitantes se caracterizan por ser alegres, por ser vivos, porque hay una cultura, hay una riqueza cultural enorme, lo que caracterizó fue la muerte y la violencia. Entonces, hace 20 años, el contexto en el que se encontraba el Magdalena Medio por el desarrollo del paramilitarismo, recuerden que el paramilitarismo nace en el Magdalena Medio, no nació en Córdoba. Yo le doy la palabra si me levanta la mano.
El paramilitarismo, de acuerdo a los estudios de muchos académicos, tiene su flor de nacimiento, sus orígenes centrales en el Magdalena Medio. Hay diversos estudios que señalan que fue en Córdoba, que fue en Magdalena Medio, que fue en la costa Caribe, que fue en Antioquia, pero realmente el nicho de nacimiento del paramilitarismo es en el Magdalena Medio por una reacción de los poderes existentes. Entonces, en el Magdalena Medio, particularmente en Barranca Bermeja, que queda como por acá, había a nivel de desarrollo en los territorios un recurso que era muy importante, que es el petróleo. Entonces, la empresa privada, la empresa pública, que es Ecopetrol, el sindicato de Ecopetrol, que es la USO, más la diócesis, más el CINER, dicen: ¿por qué están pasando estas cosas en este territorio? ¿Por qué sucede? Entonces, los programas surgen como esa respuesta para mirar de qué manera podemos superar la pobreza, la desigualdad, la muerte, la violencia en unos territorios que se caracterizan fundamentalmente por eso. Pues, No, yo lo digo que ese criterio pues amerita de pronto una controversia. No todos están de acuerdo que el paramilitarismo empezó con Ramón Sasa allá en Magdalena Medio, incluso personas que viven en Puerto de Río no consideran que eso no es de todo cierto. Así que de pronto hay una tendencia que dice que fue en Valencia o que fue en Córdoba y también es válida. lo que pasa es que históricamente, digamos, por fechas, por orígenes, se dice que es Puerto de Río es el Magdalena Medio, La Dorada, Barranca, Puerto Boyacá, que es, todavía yo no sé, hace como un par de años yo vi, todavía tenía unos letreros grandísimos que decía la capital antisubversiva o antiguerrillera de Colombia. Entonces, son criterios que, digamos, para el debate los podemos, cada cual, digamos, tener una posibilidad. Yo soy de los que creo que el origen como tal es en el Magdalena Medio, históricamente. Lo que pasa es que, obviamente, el tránsito hacia Córdoba y hacia lo que fue también la estrategia antisubversiva en el departamento, obviamente pueden tener muchas similitudes en cuanto a las características y los rasgos de los actores. Pero quiero mencionarles con esto que estos programas de los 1.123 municipios que existen en el país tienen permanencia en 433, es decir, casi más del 40%. Incluso ahora estamos hablando de nuevos programas de desarrollo y paz, nuevas iniciativas en otros territorios como Guaviare, en esta zona, el Pacífico, el Valle de Aburrá, Cali y Boyacá. Entonces, estos programas siguen ampliando sus capacidades, siguen ampliando su influencia en diferentes territorios. ¿Cuál es la misión fundamental de esos programas? ¿Y cuál es la misión fundamental de Cortupaz? Pues para que podamos pensar en que nosotros podemos convertirnos en unos aliados de su trabajo y de los objetivos que se trazan en sus instituciones, entidades y organizaciones, y es promover en articulación, esta es la palabra clave, con los diferentes actores del territorio, el desarrollo integral humano sostenible en un escenario de paz, de convivencia. Si nuestros propósitos son comunes, podemos trabajar de la mano, y es una invitación que les hago para que pensemos mucho qué significa la articulación, qué significa promover la unión de diferentes intereses institucionales y personales en torno al tema del bienestar social y de la paz. Listo. Entonces, antes de analizar un poco qué significa o qué importancia tiene la ley 1448 para el tema de la paz y la reconciliación, vamos a mirar unos videoclips
de una iniciativa que nos parece muy interesante que la conozcan, no sé si ya la conocen, Reconciliación Colombia. ¿La han escuchado mencionar? ¿No? ¿Alguien ya la había escuchado mencionar en el pasado? Bueno, es muy importante que escuchemos lo que significa Lo que hemos visto aquí en Colombia es que hay un montón de propuestas de paz, más que en cualquier lugar del mundo, y yo creo que viene de la fragmentación social, de que la articulación no se ha logrado, de que cada uno está haciendo desde su propia rosca la propuesta que quiere, pero no quiere hacer el trabajo duro de buscar una estrategia en común, que crea una confluencia de personas y procesos no muy probables, pero que tengan un impacto más importante a nivel nacional. Es un gran dilema, es una fragmentación importante que exista a nivel de la sociedad civil. El desafío principal es de buscar la manera de que la gente empiece a dialogar con personas y con grupos que ven como sus, entre comillas, enemigos. En otra palabra, crear espacios de personas y grupos diferentes que dialogan en conversaciones significativas para buscar juntos una estrategia en común. Y ahí es el gran desafío, porque cada uno prefiere mantenerse uno en su grupo. Esto debilita mucho la capacidad de influenciar a nivel nacional la transformación que es necesaria en esos procesos. ¿De qué nos habló Juan Pablo Ledera, que es uno de los mayores expertos en el mundo sobre el tema de paz y reconciliación? Dijo algo clave en el tema de la reconciliación. Levanten la mano para darles la palabra. Dale. Pues principalmente dijo que no había articulación y que cada quien trabajaba según su rol. ¿Qué más dijo? Beatriz. Que también el diálogo debe ser desde diferentes actores. Habló de una palabra que es importante, que es el diálogo. Por acá, Luz Marina. Crear espacios de diálogo. Crear. Para unir esas. O sea, no es solamente el diálogo. Crear espacios. ¿Qué otra cosa dijo Juan Pablo? La forma de alcanzar los objetivos es la unión de todo un conglomerado que sufre esta problemática y no que se hagan como solicitudes aisladas de cada grupo. Bien. Tengo una frase que es vital en Juan Pablo, pero quiero que la construyamos entre todos. Elsa, luego Marisol y Eliana, ¿sí? Bueno, Elsa. Hablan de que no tienen una propuesta, pero como se da, hay una fragmentación. ¿Propuestas de qué? Además, sí, propuestas, pero como se da esta fragmentación social, cada quien quiere como defender la propuesta que tiene. Entonces lo que dice es crear espacios de... Pero son propuestas de qué? De paz. De paz, eso es claro. Antes de seguir, tenemos identificadas en esto de reconciliación de Colombia, identificadas alrededor de más o menos más de 400 iniciativas de paz en el país. Hasta ahí. Hace 4 años, en un ejercicio que hizo Naciones Unidas, identificó más de 1.200 iniciativas de paz en el país. Entonces uno dice, lo que hay son propuestas. Listo. Sigamos. Le di una palabra. ¿Terminaste, Elsa? Marisol, Esmeralda y Barino. Él también comenta que debe haber un acercamiento entre grupos contrarios, o sea, que haya un diálogo entre dos fuerzas contrarias con el fin de encontrar un camino común hacia esa propuesta de paz. Esmeralda.
no dice que también crea espacios de personas entre grupos diferentes. Marinia. Él menciona varias palabras que me llaman la atención, que si las unimos podemos sacar de pronto una frase que dice que varias propuestas de paz, pero de gran impacto, que logren de pronto, que logren la transformación de la sociedad. Perdón, Pablo, Alberto y luego Beatriz. Una consecuencia de esa no articulación, de que cada quien quiera imponer su perspectiva de conflicto y de solución, es que efectivamente no hay un impacto a nivel nacional, y quizás es lo que más dificulta, entiendo yo, una propuesta seria que sea inclusiva. Alberto. La propuesta de darle el euro a la propuesta de paz. Voy a dejar por acá esa palabra bien grande. La voy a encerrar. Bueno. Yo hago una pregunta. Y Beatriz y Cindy nos va a hacer una consulta. No me llama la atención el habla de la palabra Rosca. Dámosla también por acá. me llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención, Beatriz? Porque esos términos los utilizamos más que nosotros, no sé, y el término de gobernar un personaje como él. O sea, es lo que me llamó la atención. Él es es canadiense. Cindy, ¿cuál es su pregunta? Como que hasta qué punto es cuestionable, no, sino ahí menciona que hay muchas propuestas de paz, ¿cierto? Y que de pronto no están articuladas, pero eso también o sea, es algo positivo, porque quiere decir que hay muchas personas con iniciativas que están en búsqueda de la paz. El problema de pronto es que yo no lo vería tanto como un problema, de hecho ni siquiera la falta de articulación. Sí, lo que yo veo es que se está generando como una cultura hacia algo, o por lo menos una visión de que se necesita conseguir y construir la paz. Entonces, esas pequeñas iniciativas me parecen importantes, o sea, más que una consulta es como una percepción, o sea, no me parece mal o no me parece cuestionable que haya tantas propuestas de paz, aunque no estén articuladas. Por el contrario, pienso que deberían seguir surgiendo, porque eso quiere decir que estamos en sintonía con lo que se está hablando, con la construcción de paz global que se quiere lograr. Bueno, entonces he recogido como todas sus intervenciones y creo que Elsa también iba a hablar de una palabra que me parece vital, y es el tema de la fragmentación. Resulta que muchas veces a nosotros nos unen como colombianos muchas cosas. Nos acabó de unir a muchos el Mundial, la Selección Colombia. Fue un ejemplo de que a pesar de la derrota, nosotros los recibimos como unos victoriosos, como unos ganadores. O sea, y nos sentimos y sacamos derecho, y o sea, fue algo muy emocionante. Pero resulta que el mundial se acaba mañana y otra vez vamos a volver a nuestra realidad. Entonces, Juan Pablo habla de una cosa que es fundamental, y el problema, como tú lo dices, no es la cantidad de iniciativas. Es mucho que esas iniciativas, como otras iniciativas del país, en muchos temas, en muchos campos, no han permitido superar un proceso de fragmentación que nosotros tenemos como sociedad. Fragmentación, o sea, tenemos unas divisiones profundamente enraizadas en aspectos culturales, en aspectos territoriales, en aspectos políticos.
pero profunda. O sea, la fragmentación colombiana es algo que uno pues se aterra mucho. De hecho, yo les he venido diciendo que yo miraba la región desde el centro como algo a lo cual había, como algo inexplorado, como algo que había que ir a salvar, como algo que había o la responsabilidad era generarles capacidades y generar una tabla de salvación para esas pobres regiones olvidadas y abandonadas del país. Pues toda esa visión la he venido deconstruyendo y decantando porque no es así. Pues yo tuve la posibilidad de tener una mente abierta a pensar en el tema de la fragmentación y mi visión que tengo sobre las regiones y el territorio. Imagínense lo que piensa un político o una persona que toma decisiones desde Bogotá, que particularmente no conoce el territorio. Y esas fragmentaciones generalmente han venido desde las élites y el establecimiento de poder, eso todos lo conocemos. Entonces, aquí hay una clave para el tema de la reconciliación, para que ya pasemos a algunos aspectos de la ley, y es ustedes desde su trabajo, cómo van a generar espacios para superar la fragmentación que incluso tiene la misma institucionalidad para generar o para construir procesos de diálogo, de apertura, de reconocimiento frente al papel que juega cada uno en la implementación de la ley, no solamente de los funcionarios públicos, sino también de las organizaciones de víctimas. Es vital eso. Entonces, Juan Pablo nos habla de que sí. Primero tenemos una gran fragmentación social y existen diversas propuestas de paz, pues la diversidad regional y la diversidad colombiana pues es amplia y pues tenemos. Pero si tenemos tanta diversidad de propuestas de paz, ¿por qué no hemos podido alcanzar la paz por lo menos como sociedad? No con los actores armados. Entonces ya les voy a mostrar otra caricatura para que miremos el proceso. Somos una sociedad que vive en medio de la, o sea, hay dos cosas. Primero, una sociedad que ya ha naturalizado mucho el tema de la violencia, o sea, como lo expresaba ayer el profesor, en nuestras palabras, en nuestro diario vivir, eso ya está naturalizado. Pero algo aún peor es que en muchas partes se vive de la guerra, o sea, la guerra es un tranquillador en este país. Aunque de pronto no sea catalogada así, pero hay muchas regiones del país donde las poblaciones más vulnerables han tenido que someterse a ese tipo de cosas para poder obtener su sustento, para poder mantener a su familia. Nos vamos a la gente que trabajó, a la gente que tiene toda esta relación con estos grupos, que no pertenecen a los grupos, pero que tienen un contacto, un agradecimiento con ellos. Pues, estoy de acuerdo con ella, porque la guerra a través del tiempo ha beneficiado a ciertas capas sociales. Y la historia lo dice, la guerra de los 1000 días, el pueblo que trajo al vencedor siempre le dan prenda. Y para la concesión, bueno, no directamente la concesión Barco, pero a Fray Barco, que era un general, le dieron casi medio norte de San Mateo, bastante anterior, ¿no es cierto? Y todavía se ve aquí que ciertas gentes, independientemente del conflicto que hay, sus bienes dentro del conflicto no han sido tocados. Entonces, a ellos no les afecta nada el conflicto, incluso les sacan ganancia al conflicto, y por eso es que quieren que el estado de cosas se mantenga. Y usted dice que Colombia es libre sexual, es cierto. ¿Qué similitud tiene un pastuso con un guajiro? Son personas humanas, pero hasta ahí. O un chocuano con un boyaco. Lo mismo que digo, que son personas humanas. Entonces, a veces los teóricos pueden ser muy teóricos de la ONU, perdón, y todo eso, pero hay que mirar que aquí las cosas son muy diferentes a otros países. Entonces, este es un conflicto muy auténtico, muy original, porque no viene de ahora. Perdone que me extienda un minuto más. Si se pone a mirar a través del siglo XIX, desde la independencia y todo ese cuento y todo ese rollo, cada vez que el general Tomás Cipriano de Mosquera amanecía de mala pulga, había una guerra civil. Y terminamos el siglo XIX
con guerra civil, empezamos el 20 con guerra civil, con la guerra de 2010 la misma, y ahí nos hemos encantado a través de la historia, tuvo guerra primero para eso. Y entonces es muy especial y es difícil la paz por eso, porque esos grupos siempre están flotando. El problema está acá abajo en carga de profundidad o a la cárcel menos corregida, pero los que mandan están allí flotando sobre las aguas de la perversidad. Claro, sí, el general Mascachocha, como le decían al general Cipriano. Sí, pero yo estoy refiriéndome a un asunto más de sociedad, o sea, más que, o sea, tratemos de extrapolar un poco el tema de los actores armados. Tratemos de extrapolarlos porque realmente a lo que yo quiero apuntar con este diálogo con ustedes en el día de hoy es que el tema de construcción de paz es un proceso de nosotros. No es un proceso de las FARC, no es un proceso del ELN, no es un proceso de las fuerzas militares, aunque ellas como Estado tienen una responsabilidad y un papel que jugar. Estoy hablando un poco de qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo nos podemos preparar para eso. Entonces quiero que vayamos pensando un poco el asunto. Entonces resulta que lo que yo creo ha sido una maravillosa ley de víctimas. O sea, yo creo que puede que su implementación tenga fallas, puede que no se conozca mucho, no se conozcan los beneficios, los alcances, pero es una ley interesante. Pero al mismo tiempo de la ley tiene unos problemitas ahí que tenemos que analizar frente al tema de la paz y la reconciliación. Entonces yo anoche me puse a mirar, bueno, la ley, ¿dónde está el contenido de la paz en la ley? Y en el preámbulo señalan varias cosas, que es un instrumento para alcanzar la paz, eso lo tenemos claro. Pero resulta que la ley no tiene definido el concepto de paz y reconciliación, o no tiene definido el concepto de construcción de paz, a pesar de que es una ley de justicia transicional para alcanzar la paz y la reconciliación. No tiene en ningún momento, en ninguna parte. Me puse a buscar en el decreto 4800, en todos los 270 y tantos artículos que tiene la ley, y no tiene apartes que quiero que miremos. En los principios, que es el primer capítulo, artículo número 8, si ustedes la tienen a la mano, si la pueden mirar, dice que se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas y legales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. O sea, según la ley, lo último que nosotros podemos alcanzar en este tema de la reparación integral a las víctimas es esto. Es lo último, porque ahí dice, no es un medio como debería ser, es un fin último. Eso es un asunto grave porque ahí le está cercenando la posibilidad, estoy hablando desde la ley, no desde lo que nosotros hacemos. Estoy hablando de que le está cercenando la posibilidad de generar procesos de construcción de la paz a partir de todo lo que significa reparar y atender a las víctimas. Pero seguimos. ¿Cómo puede participar la sociedad civil? El gobierno diseñará e implementará planes, programas, proyectos y políticos que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil en la consecución de la reconciliación nacional. Ahí dice, vamos a involucrar a los que posiblemente puedan tener alguna relación, algún vínculo para que nos reconciliemos. Y dice, y a la materialización de los derechos de las víctimas. Pero ahí no me habla o no me dice qué es construcción de paz y no me dice qué es reconciliación, que es una de las críticas. La búsqueda de la reconciliación no estaba en la ley, estaba en el decreto 4800 y dice,
buscar cimentar un proceso de reconciliación nacional sobre bases sólidas de equidad e inclusión social. Ahí hay una aproximación sobre qué sería la reconciliación nacional. Y dice, proceso para favorecer la construcción de escenarios de convivencia pacífica entre las víctimas, la sociedad civil, el Estado y los desmovilizados. Colombia solamente tiene víctimas, Estado, desmovilizados, sociedad civil, o sea, ahí hay muchos actores que hacen falta. Bueno, se nombran como sociedad civil, pero realmente no hay una definición clara sobre el tema de la reconciliación. Hablamos de convivencia pacífica, pero ahorita les vamos a mostrar que no necesariamente la paz significa convivencia pacífica. Entonces, vayan pensando muy bien cómo desde su trabajo ustedes pueden ir superando esos pequeños obstáculos que tiene la ley para el tema de la construcción de la paz. Y hay algo que también me llamó mucho la atención y fue en el decreto 4800, pero miren el artículo. Generalmente uno cuando busca los artículos y busca como las palabras claves y eso, uno dice que eso va a estar al principio, eso va a ser un principio que se va a establecer y que va a irrigar la ley. Está hasta el 210 y el tema de la pedagogía de la reconciliación y la paz. Entonces habla de que el Estado, bueno, la institucionalidad diseñará e implementar una pedagogía social para la reconciliación aplicada en el territorio nacional. Dicha pedagogía deberá tener en cuenta los criterios específicos de la población y del territorio, al igual que un enfoque diferencial determinado, y se implementará en los diferentes centros. Bueno, ahí habla ya un poco de cómo sería ese tema de aplicación. Mi pregunta es, ¿ustedes realizan pedagogía para la paz y la reconciliación? Ya les doy la palabra. Piénselo y me va respondiendo, ya les voy dando la palabra. Entonces, ahí está la pregunta. Esos propósitos que están establecidos en la ley, que están en el papel, que debemos cumplirlos, o sea, realmente sí los cumplimos, sí los hacemos. Y ahí viene algo que es bien importante de la figura que dice. Entonces, acuérdese que nuestra carta política dice en el artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento por parte de todo el Estado, los ciudadanos, bla, 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 bla. Listo. Pues, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿O están pensando para responder? El ejercicio lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un ejercicio colectivo, entonces vamos mirando. Pues, bueno, usted dice, y es cierto, que no menciona exactamente la paz, sino al final, para que el artículo donde dice reparación de la víctima y allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional. Pero yo tengo un criterio, incluso lo he charlado en ciertos foros, que en todas las actuaciones de los empleados públicos, sobre todo en la rama judicial, todo, empecemos por el Congreso, toda ley tiene que dirigirse en la búsqueda de la paz, sin mencionar el conflicto, por ejemplo, de que sobre la paz ahora la están manejando de La Habana. No. Antes de eso, todas las actuaciones que la ley que profiere el Congreso tienen que tener una vocación de paz y buscar la paz, porque es tratar de limitarle y buscarle una respuesta concreta a cierta situación de hecho que se está presentando en el país. Las leyes todas tienen que tener una vocación de paz y si no, no cumplen su verdadero objetivo hacia el colectivo social.
Y lo que hace la rama judicial en todas las actuaciones de los jueces tiene que ir impregnado de esto y de conocimiento en el sentido de la vocación de paz. Así que todo lo que hacen los jueces todos los días, independientemente de los diálogos de paz, va dirigido hacia la paz, porque esa es la que fundamenta la sociedad y esa es la que nos sostiene como colectivo social. Todo lo que hacemos todos los días, no solamente los jueces, todo lo que hace la rama ejecutiva, lo que hace la unidad de tierra y cualquier entidad, escena, como quiera que se llame, ni poder, va dirigido hacia la búsqueda de la paz, y si ya la paz la tiene, hacia mantener la paz notando etapas claras y etapas víctimas para que los demás. Ese es mi criterio. Bueno, usted lo habla desde la rama judicial. Hay otros funcionarios que se respondieron la pregunta. Estamos cumpliendo esos propósitos que establece la ley, incluso, ahí hablo como víctimas, como representantes de las organizaciones, estamos haciendo o llevando a cabo ese propósito general de la ley. En la marcha ir subsanando con esas necesidades de la familia y todo lo que se hace en función de la formación de la educación. De pronto sí tenemos como una misión a cumplir, por lo menos en el Instituto con relación a los programas que manejan, es que no haya niños fuera de los programas que no solo los programas en el ámbito preventivo, sino también los que manejamos la línea de prevención y la protección o la de sustituto. Entonces tenemos esa misión, de pronto no la hemos cumplido el 100%, pero yo pienso que en la marcha y amarrado de la ley, porque allá no solamente es la ley de vida, es una parte de todo lo que maneja la educación familiar. Los servidores públicos, los que tienen un rango más alto que el resto. Esa es la perspectiva, esa es la decisión. Y eso tiene que ir amarrado de todo el lineamiento que hace y nos dice cómo es la funcionalidad y la operatividad del programa. Son programas sociales. Rocío me levantó la mano, Caterín, Beatriz y nadie más. Y voy a hacer otra pregunta. Rocío. A ver, son pequeños detalles que van manejando esa construcción de paz. Parece que tiene poco significado, pero vemos que en nuestro cerebro influyen pequeños elementos que en determinado momento pueden ser considerados intrascendentes por muchas personas. Por ejemplo, cuando se va a una situación y el mecanismo alternativo de solución de conflicto, es increíble que hasta la mesa hay que tenerla en cuenta. No es lo mismo hacer una negociación en una mesa cuadrada o en una mesa rectangular que en una mesa redonda. La mesa redonda pone a las personas como iguales, es una reunión entre iguales. En cambio, una mesa rectangular, quien está a la cabeza de la mesa mentalmente considera que tiene el liderazgo, que es el que domina en la situación. Entonces hay que tener en cuenta hasta esos pequeños detalles. Vemos que se han dado conflictos internacionales en relación a que las personas que estaban interesadas en adelantar una solución de un conflicto no tuvieron en cuenta que las sillas no tenían rodachinas. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una serie de factores psicológicos. Es más, cuando uno prepara a una persona para una entrevista, le presenta ciertos elementos que cuando vaya a hablar con su interlocutor, cuando el interlocutor hable, la persona se inclina hacia adelante para que parezca que le está poniendo atención, que esté pensando en otra cosa. Eso influye en su interlocutor. Y cuando va a hablar, echarse hacia atrás, todo eso tiene un componente psicológico.
todo eso influye en que logren arreglarse muchos problemas en el momento. Estas son técnicas, el mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo mismo que ponerse los zapatos de otros. Todos estos mecanismos hay que divulgarlos para que se tengan en cuenta en el momento en que se está en todo este tipo de negociaciones, situaciones conflictivas, en construcciones de paz. Sí, todos esos factores son muy importantes para la política. Caterine. Juan, yo pienso que la consecución de la paz va más allá de la implementación de unas rutas y unos procesos. Te digo por qué, porque, o sea, influyen muchas cosas subjetivas que a la persona le llegan al corazón. Por lo menos nosotros desde la unidad de víctimas buscamos en eso, que la víctima se sienta como en su casa, o sea, esa sonrisa, ese gesto amable, esa mano amiga, el hecho simplemente de tú ponerle a la persona la mano en el hombro, o sea, ponerte en los zapatos de ellos, entenderlo, de dejarle ese tiempo como que tú lo estás viendo, él te está contando su historia, eso construye la paz. O sea, no solamente la implementación de una ruta y unos protocolos, porque realmente hay cosas que uno tiene que cumplir porque así la ley y el decreto lo exige, pero va más allá, es algo más subjetivo. Antes de darle la palabra a Beatriz, y por allá Liliana me levantó la mano, ojo, lo que nosotros buscamos como Cortupaz, como programa de desarrollo y paz y como propósito de todo el diplomado es que esto sea una realidad. O sea, que la pedagogía me permita a mí algo de lo que hablaba Juan Pablo Ledesma y que muchos de ustedes mencionaron. Es que uno con la educación se transforma, se vuelve mejor persona. Entonces, si nosotros no utilizamos estrategias como decía Beatriz, como lo dices tú, los pequeños detalles que hacen, la diferencia, ¿qué más? Enamorar. ¿Cómo, Kate? Enamorar. Las mujeres se mueren con los hombres que son detallistas, o sea. A mí también me encanta que me den detallitos. Y los pequeños detalles son los que enamoran y son los que encantan, son los que acercan, son los que me permiten o sea, meterme en el asunto tal como una especie de enamoramiento. Entonces yo los invito mucho a que esa pedagogía sea su día a día, sus pequeños detalles en el trabajo. Eso es un proceso difícil. Mire, perdón, voy a dar la palabra a Beatriz y luego a Liliana y les cuento una experiencia con el fútbol bastante dolorosa pero significativa. Beatriz. Voy a empezar con esa palabra que usted dice, que es difícil. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos como representantes de derechos humanos. Bien dicho está la palabra, somos representantes, y no de una víctima, sino de muchísimas, donde hay diferentes hechos victimizantes. Entonces muchas veces uno se carga, algunos representantes o nosotros nos cargamos esa carga de otros, nos la llevamos nosotros, y hasta nosotros mismos nos dejamos absorber de los problemas que no podemos hablar de paz y de nuestra emoción, porque la paz yo pienso que va desde el corazón, desde nosotros, desde la familia. Por mucho, todos en la vida tenemos problemas, pero desde el corazón de uno, tanto daño le han hecho a uno, entonces uno piensa que uno tiene que deshacerse de eso, hacer todo lo posible, a lo difícil ponerle la buena cara. Entonces, ¿qué pasa? Uno viene día a día, las mismas víctimas le comentan a uno, le dicen, entonces uno llega y empieza como a dejarse absorber de los problemas y no a transformar lo que debemos transformar. Entonces, cuando nosotros lo hacemos desde nuestro espacio también o dentro de la misma mesa, por ejemplo, donde nosotros sabemos que cada víctima tiene su hecho diferente, uno se sienta con esa persona a escucharnos y uno también trata desde estos momentos de construir a la paz, porque uno muchas veces, como
en acompañamiento a ellos, uno no hace a la familia y uno también dialoga con ellos, porque a veces uno piensa que el tema de paz es algo por allá grande, ¿no? Desde la misma familia, desde la misma ciudadanía, desde nosotros en general. Entonces yo pienso que nosotros sí lo hacemos, pero cuando en el momento nos vamos despegando de esos problemas que nos han pasado, que ya desde nosotros, desde nuestro interior, empezamos a pensar diferente y que todos podemos concluir, no solamente algunos, sino todos, llevarnos al mismo sistema entre compañeros, así tenga un problema el otro, pero entre todos estamos tratando de superar, porque no es fácil ir superando estos procesos que han venido pasando y así hemos ido construyendo también. Liliana. Sí, ahora que tú mencionas lo de la pedagogía, de la reconciliación, me parece que esa metodología de la pedagogía está faltando sobre la ley. Por ejemplo, hay otras leyes que el Estado se encarga de hacerle propaganda, de hacerle publicidad, de dar seminarios, de hacerla más visible. Y lo cierto es que a esta ley todavía le falta eso. Sí se ha hecho, pero todavía le falta. Y el tema de la reconciliación, o sea, eso del conflicto es algo que ya está tan arraigado en la cultura de los colombianos, también lo que llaman, también junto con lo que es la cultura del atajo, que es lo que nos ha llevado de pronto a este punto donde estamos. O sea, eso debería ser una cátedra que debería venir desde el colegio, desde los niños, enseñarles mecanismos alternativos de solución de conflicto, un lenguaje pacífico, o sea, es que todo va a desencadenar a la agresión. Desde que tú llegas a un almacén y la forma como te atienden, hasta en la calle cuando vas caminando y te tropiezas aquí y no te dice disculpe, o sea, todo está cargado así. Y el otro punto que quería hacer énfasis es en los funcionarios que prestamos los servicios, que de todo lo que se desencadena en la ley de víctimas. Uno a veces como funcionario llega a un punto, como dice ella, que se carga. Y las entidades, en otras partes, en otros países donde la gente trabaja con conflicto armado, tienen un programa de salud ocupacional para que esa persona logre descargarse de todo eso que recibe en el día. Y yo siempre pongo este ejemplo, a veces llega una persona que está muy alterada, o que se le pone a llorar a uno, o uno no sabe, o de pronto todo el mundo no manifiesta su tristeza de la misma forma, o de pronto está tan aburrida que es grosera. Y tú lo estás tratando de perdón, pero ya le ha pasado tantas cosas que ya viene aburrida donde ti. Y el que viene detrás no sabe que a uno le pasó eso, yo le toco otra vez poner la sonrisa y buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y no existe un programa, o las entidades no tienen un programa de salud ocupacional para esa persona que está prestando el servicio y que está vendiendo la cara de la ley. Por acá nuestras amigas de la Secretaría de Salud junto con FABER, junto con ICF, tienen una propuesta muy interesante que esperamos socializarla sobre el tema de programas de atención psicosocial desde temas de salud ocupacional de la ley. Miren, ¿a quién le gusta el fútbol? Bueno, a ver, Chile, corto para avanzar en el ejemplo. Ahora que ella puso ese tema a colación, precisamente allá esta semana que falta tuvimos un comité intersectorial de salud mental y de apoyo psicosocial exclusivamente para la víctima. Entonces, como ya el Ministerio del Apoyo Psicosocial viene haciendo también como primero como un diagnóstico allá en el municipio, entonces ahora ya se conformó el comité y entre las cosas que poníamos era que había necesidad de que los funcionarios que atienden víctimas también fueran, o sea, en su momento tuvieran su espacio, o sea, también fueran atendidos, porque uno a diario también escuchando, inclusive hasta a veces llorando con ellos, también se carga emocionalmente y a veces llega un momento en que esa persona llega donde ti y a veces no la atiendes de la manera que ella espera, pero es porque tú también ya estás cargado emocionalmente. Sí, eso yo lo he mencionado muchísimo en varios espacios con vosotros y es, muchas veces no pensamos en el ser que está
con la magistratura, con la investidura del funcionario público, ni también del ser de los que representan o son líderes de víctimas. O sea, detrás de esa persona hay todo un ser con emocionalidades, con familia, con problemas, con sueños, con anhelos. Eso es una cosa que frente al tema personal es vital que se vaya pensando mucho. Ya le doy la palabra a Jorge, porque como decía Beatriz, como decía muy bien Caterina y Liliana, el tema de la pedagogía tiene que ver con el tema de la educación, y esto nos tiene que servir para ir transformando paulatinamente la respuesta que nosotros generamos como implementadores de la ley, o como receptores, o como capacitadores, o como socializadores de la ley. Es vital eso. Y hay un elemento fundamental que es el amor. O sea, si uno no está enamorado de lo que hace, está en el lugar equivocado. O sea, o sea, trabajar en este tema es de pasión, de entrega, de dedicación, de decir, oiga, yo voy a prepararme lo mejor, voy a dar lo mejor de mí para esta charla. Voy a dejar mi piel, voy a dejar todo mi ser en ustedes. Porque eso es lo que ayuda a transformar las vidas de las personas. O sea, nosotros, y qué ha pasado en mi caso como educador, a mí quienes me han transformado han sido mis estudiantes. En este caso, pues ustedes me han ido transformando y han hecho que yo piense y yo diga, esto es una cosa muy importante, yo tengo que transformar mi ser como coordinador, como Juan Roballo González. O sea, para eso es que están estos espacios, para transformar. Pero hay varios elementos que más adelante nos vamos a dar cuenta. Jorge. Gracias. No, yo quería expresar lo siguiente, y tiene que ver con la presentación que usted al inicio hace de la temática, para darnos a entender que la ley 1448 en materia de los temas de la paz y la reconciliación se quedó corta. O sea, y ese es producto de la mentalidad santandereanista que tenemos nosotros. Nosotros somos un país de leyes y queremos que todo esté en la ley, pero se nos olvida, por ejemplo, que en la Constitución, que es la ley de las leyes, están unos principios constitucionales, y un principio constitucional es la paz. Entonces, esa paz no hay que desarrollarla tanto en normatividad. Esa es una construcción colectiva que nosotros como ciudadanos del Estado tenemos el deber. Entonces, yo quería dejar eso ahí, esa parte. No necesariamente tiene que haber unas normas para que nosotros los colombianos cumplamos con un propósito del pacto social. Y el pacto social nuestro es la Constitución del 91, y eso quedó allí y está establecido así como un principio general de la misma Constitución, de ese contrato social. Listo. Entonces, antes de pasar al tema de los enfoques, miremos un poco cuál sería el papel. Acá tenemos la sociedad del fusil, como lo menciona Hablado, y recuerden que estos son poquitos, y aquí estamos muchos. Pero que estos siempre han interpuesto sus ideas, sus propósitos a través de las armas, de la violencia, y que estos actores, ellos van a firmar la paz, es decir, van a firmar el fin del conflicto, pero que es la responsabilidad de nosotros como sociedad civil ir más allá, sostener esa firma del fin del conflicto. Entonces, esos elementos o esos enfoques de construcción de paz, no me voy a ir mucho en la historia, sino los voy a mencionar de manera muy rápida. Tienen que ver con algo
que comenzó a construir Naciones Unidas. ¿Ustedes saben por qué los comenzó a construir Naciones Unidas? ¿No? ¿Lo recuerdan? Ayer, ¿no? Los comenzó a construir Naciones Unidas porque, como muchos países entre 1914 y 1945 no se pudieron poner de acuerdo para solucionar sus conflictos y sus diferencias, pues tuvieron que crear un organismo supranacional, que es la Organización de Naciones Unidas, y Naciones Unidas fue implementando diversas conceptualizaciones alrededor de la paz. O sea, la paz no era como tal un proceso que comenzaba ya de lleno, no, eso tenía unas fases que las fue definiendo el secretario de los 90, que era Boutros Ghali. Él hizo incluso hay una resolución, pero no me acuerdo el número, y él comenzó a construir estos tres conceptos. Me interesa mucho que miremos esto. Peacemaking significa el establecimiento de la paz, es decir, cómo se hace un proceso de paz a partir del desmonte de las estructuras de guerra. Eso significa el peacemaking, establecer la paz, es decir, a través de sus operaciones, por ejemplo en África,